Hola familia Iglesia, y también quiero saludar a todos aquellos que han estado siguiendo estos mensajes a través de alguna de nuestras redes sociales, a través de YouTube o a través de Facebook. Me da un gusto poder estar con ustedes un domingo más, poder saludarlos y continuar nuestro estudio en el libro de Job. Y hoy vamos a concluir este libro que ha sido de mucha bendición para mí, yo sé que para muchos de ustedes. Y pues espero que Dios siga obrando en tu vida y sé que lo seguirá haciendo. Y creo que el tema de hoy, el mensaje de hoy, es sumamente especial. Siempre yo sé que cada domingo digo eso, pero es que creo que cada mensaje de parte de Dios es especial. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? El día de hoy el título del mensaje es Un Dios Indomable. Y vamos a estar viendo los capítulos del 40 al 42. Para quienes no me conocen, mi nombre es Néstor Carrillo, soy pastor de la iglesia de Renuevo La Paz. Y pues me da mucho gusto poder, de alguna manera, poder guiarte a través de este estudio en el libro de Job. Am, Creo que una pregunta importante es cómo pensamos acerca de Dios. En su libro El conocimiento del Dios Santo, uno de mis escritores favoritos, que es Tozer, A.W. Tozer, comienza animando a los lectores a considerar cómo piensan acerca de Dios. Ese es el primer capítulo. Antes de comenzar a hablar acerca de los atributos de Dios, Tozer hace la pregunta, ¿cómo pensamos acerca de Dios? Y animándonos a pensar de manera correcta acerca de Dios. Y una de las frases que él menciona es que al final lo que creemos de Dios va a determinar cómo nos relacionamos con Él. Él dice que nuestro concepto de Dios y que ninguna cultura ni ninguna religión se ha alzado más allá de su concepto de Dios. Al final de cuentas, lo que creemos de Dios va a determinar cómo nos relacionamos con Él, cómo nos relacionamos con el otro, cómo nos relacionamos con el mundo y cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Hemos estado acompañando a Job a través de toda esta travesía en su vida. Hemos estado viendo cómo Job en diferentes ocasiones menciona, me gustaría tener una audiencia con Dios, me gustaría que fuéramos a juicio, me gustaría poder defender mi caso delante de Dios y, y me gustaría defender mi inocencia. Hemos visto a Job tratando de responder esta pregunta y en momentos Job no sabe cómo es su relación con Dios, en momentos él menciona que Dios está cerca de él, pero lo menciona como de una forma de que está cerca de mí y no me deja en paz, me sigue afligiendo a través de diferentes pruebas. Y en otras ocasiones Job dice, Dios está alejado de mí y no escucha, guarda silencio. Entonces, en el momento de más sufrimiento, Job está teniendo todas estas preguntas acerca de Dios. Y eso es real también con cada uno de nosotros. Cuando pasamos por momentos difíciles es cuando más comenzamos a cuestionarnos acerca de Dios, acerca de las cosas que creemos, y es cuando sale a relucir lo que realmente pensamos de Dios, cuál es nuestro concepto de Dios. Y es en esos momentos de sufrimiento y en esos momentos donde de alguna manera comenzamos a pensar en Dios de una manera más profunda, cuando sale realmente qué es lo que creemos de Dios, y finalmente lo que creemos de Dios va a determinar cómo respondemos, cómo nos relacionamos con Él mismo, con el mundo, con otros, con nosotros mismos. Y a veces tenemos que dejar que nuestro concepto de Dios sea desafiado para poder no solamente conformarnos con creer en el Dios que nosotros queremos, sino queremos conocer al Dios real. No queremos quedarnos solamente con un Dios de nuestra imaginación, queremos conocer al Dios real. En la historia de Job, Dios finalmente responde desde la tormenta. Y ahora Dios cuestiona a Job, y a través de todos esos cuestionamientos, lo que Dios está haciendo es desafiar el concepto que Job tenía acerca de Dios. Todo el concepto que Job tenía acerca de Dios, y que fue lo que lo hizo reaccionar de tal manera. Y ahora Dios está como permitiéndole a Job tener una perspectiva nueva y diferente. Y Job pasa del reclamo al silencio, y pasa del hablar ahora a escuchar, que es lo que nosotros también queremos hacer. Así que comencemos en el capítulo 40, vamos a leer los versículos del 6 al 8. Luego el Señor respondió a Job desde el torbellino: prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti, y tú tendrás que contestarlas. ¿Pondrás en duda mi justicia y me condenarás solo para probar que tienes razón? Habíamos visto la semana pasada cómo
Esto que Dios decía nos confirmaba de alguna manera lo que había pasado como parte de los discursos de Job. Job en algún punto había puesto en duda la justicia de Dios defendiendo su propio caso. Vamos a leer ahora los versículos del 9 al 14. ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? ¿Puede tronar tu voz como la suya? Bien, vístete de tu gloria y esplendor, de tu honor y majestad. Da rienda suelta a tu enojo, deja que se derrame contra los orgullosos. Humíllalos con una mirada, pisa a los malvados allí donde están, entiérralos en el polvo, enciérralos en el mundo de los muertos. Entonces hasta yo te elogiaría, porque tu propia fuerza te podría salvar. Se van a dar cuenta que durante que estemos leyendo algunos versículos, algunas palabras van a estar subrayadas que nos ayudan a identificar el énfasis de cierta sección y los contrastes que encontramos pues en estos versículos. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es la justicia indomable, porque estamos hablando del Dios indomable y comenzamos hablando entonces de su justicia indomable. Algo que estaba pasando. Prácticamente lo que Dios le pregunta a Job es: ¿puedes hacer lo que Dios hace? ¿Puedes hacer lo que Dios hace? Y la pregunta sería: ¿podría ser un Dios por un día? Hace mucho que ya no veo, ya no sigo mucho el fútbol, pero recuerdo que siempre que veía el fútbol con algunas personas, siempre todos se convierten entonces en los directores técnicos del equipo al que están apoyando, ¿no? Y en la mente del mexicano, cualquiera de nosotros haría un mejor trabajo que el director técnico, ¿no? ¿Por qué sacaste a esto? ¿Por qué sacaste a otro? ¿No? ¿Por qué sacaste a Luis Hernández? ¿Por qué sacaste a Braulio Luna? Yo me quedé en la generación antigua, así que no conozco muchos nombres actualmente, pero todos nos convertimos en directores técnicos y todos comenzamos a hacer preguntas, todos comenzamos a hacer sugerencias, le gritamos a la tele como si los directores técnicos tuvieran estos auriculares que tienen a veces los otros directores técnicos en otros deportes, ¿no? Y que nos pueden escuchar todo lo que estamos diciendo. Pero cada uno de nosotros se convierte en un director técnico, cada uno de nosotros asume que si estuviéramos en su lugar, tomaríamos mejores decisiones, sabríamos cómo manejar el estrés, sabríamos cómo manejar la situación, y todos asumimos esto, que haríamos un mejor trabajo. Y lo que ha estado pasando con la vida de Job en medio de su sufrimiento, hemos estado viendo cómo es normal y es una respuesta normal el hacernos preguntas, el incluso a veces reclamar y el llevar todos esos sentimientos y emociones a Dios. Pero en parte de lo que Job estaba pasando, en algunos momentos Job decía o de alguna manera implicaba que si yo estuviera en el lugar de Dios, yo tomaría buenas decisiones. Yo sabría cómo manejar el mundo, yo sabría cómo poner todas las cosas en el lugar correcto, yo sabría cómo tratar la injusticia, yo podría hacer todo eso. Y lo que Job estaba asumiendo y lo que muchos de nosotros asumimos es: yo podría hacer un mejor trabajo que Dios. Y de hecho hay dos películas, ¿no?, que han salido que se llaman Todopoderoso, algo así. No recuerdo si así se llama. La primera es con Jim Carrey, la segunda es con Steve Carell, donde de un día para otro... Bueno, de hecho creo que es la primera película con Jim Carrey donde se le concede el poder de Dios y él tiene que manejar todas las cosas. Y esa es la pregunta. ¿Podríamos nosotros ser Dios por un día? ¿Podríamos nosotros tomar el cuidado de todas las cosas que Dios hace, de todos los detalles que Dios vigila, de todo lo que Dios hace en su creación, incluso en estos días? ¿Podríamos hacer todas esas cosas? Y la cuestión es que asumimos que sí podríamos, pero la realidad es que no sabemos. Y toda esta conversación que Dios ha tenido con Job ha llevado a Job al silencio. Ha llevado a Job a darse cuenta que no podría hacer todas estas cosas. Y Dios entonces continúa haciendo preguntas. Y básicamente el punto ahora es lo que Dios le pregunta a Job es: ¿puedes tú acabar con la injusticia en su totalidad? ¿Tienes tú la respuesta a la injusticia? ¿Sabes cómo manejarla? ¿Puedes tú con tus fuerzas deshacerte de la injusticia y establecer justicia en el mundo? Y obviamente la respuesta es no. Dios le pregunta a Job: ¿tienes tú la solución a todo esto? Y la respuesta simplemente es no. Lo que Job ha estado diciendo en muchas ocasiones parece ser un paralelo de algunos salmos, especialmente, o un ejemplo lo tenemos en el Salmo 98 del 1 al 2, donde
En el Salmo 8 también encontramos algunos paralelos entre lo que Job dice y lo que dice el Salmo. Pero cuando Job lo está diciendo, parece que lo que está diciendo, la cercanía de Dios o el que Dios piensa en nosotros, es algo negativo, pero el Salmo lo presenta como algo positivo. En el Salmo 98, hablando de la justicia de Dios, eh, encontramos esto: canten al Señor una nueva canción, porque ha hecho obras maravillosas. Su mano derecha obtuvo una poderosa victoria, su santo brazo ha mostrado su poder salvador. Y es interesante porque esas expresiones de brazo y de mano son las mismas expresiones que Job utilizaba para hablar acerca, o la pregunta que Dios le está haciendo a Job de que ¿puedes tú? Es con tu brazo puedes hacerlo, con tu fuerza, que es la implicación. El Señor anunció su victoria, reveló su justicia a toda nación. Entonces vemos que ese salmo presenta la justicia de Dios como obras maravillosas que Él hace. Y no las hace tal vez en el momento que nosotros esperamos. Y ese salmo está hablando acerca de lo que Dios hizo en Egipto, la liberación que Dios trajo a través de Egipto y cómo Dios reveló su justicia en actos poderosos, en actos maravillosos. Y cuando pensamos en eso, podemos recordar tal vez que los israelitas tuvieron que esperar 400 años para que esa justicia se hiciera evidente o se manifestara. Pero vemos que cuando se manifestó fue para magnificar la gloria de Dios, para hacer evidente su justicia a otras naciones. Y vemos que Dios tenía un plan preparado y tal vez no sucedió en el momento que muchos esperaban o de la manera que muchos esperaban, pero vino. Entonces el salmista dice, bueno, alabemos a Dios, cantemos una nueva canción porque ha hecho obras maravillosas. Y es precisamente lo que Dios le pregunta a Job: ¿puedes hacer tú todas estas cosas? ¿Puede tu brazo mismo salvarte? Y la respuesta pues es no. La justicia de Dios es indomable. Tal vez no hará lo que nosotros esperamos en el momento que lo esperamos, pero su justicia vendrá. Entonces quiere decir que somos llamados a ser justos, ciertamente. Somos llamados a buscar que sea justicia en el mundo, que sea justicia con las personas. Somos llamados a eso. Pero somos llamados a eso sabiendo que la justicia plena, completa, final, es algo que esperamos que se ejecute en su tiempo y es algo que esperamos que Dios traiga en su tiempo. Y es algo que tenemos que recordar y es sumamente importante para la manera en la que nosotros somos llamados a ser justos. Vamos a leer un versículo en Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 21. Dice así: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Esa es una manera en la que Dios nos llama a ser justos. Y comenzando la primera frase podríamos decir, ¿cómo eso es justicia? ¿Cómo si alguien nos hace mal nosotros tenemos que regresar bien? Eso no parece justo. Ok, sigamos leyendo. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Repitamos eso, en paz con todos. Y algunos van a decir, es imposible. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las escrituras, yo, hablando de Dios, tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Vemos que cuando Pablo, e incluso también cuando Jesús mismo hablaba acerca de amar a nuestros enemigos, acerca de poner la otra mejilla, ahorita Pablo está hablando acerca de no devolver mal por mal, acerca de no vengarnos. Podríamos preguntar, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo no me voy a vengar si alguien me hizo algo? ¿Cómo voy a poner la otra mejilla? ¿Cómo es que voy a amar a mis enemigos? Y aquí lo que Pablo está diciendo, está poniendo en el centro la justicia de Dios, la justa ira de Dios. Y la promesa que Dios dice, yo les pagaré lo que se merecen. Yo tomaré venganza. Y es parte de la confianza que tenemos que cuando Cristo venga, o probablemente en el momento en que Dios así lo disponga, Dios va a hacer justicia, Dios va a hacernos justicia, Dios va a hacer justicia.
Y podemos confiar en eso. Y sabiendo que será Dios quien tome venganza, no venganza en el aspecto negativo, la connotación negativa que podríamos tener, sino venganza en el sentido de que pagar lo justo, pagar lo que una persona se merece, haya hecho, en este caso la implicación es si hizo lo malo, pagarle lo que merece esa obra mala. En ese aspecto se habla de la venganza. No está hablando de una venganza emocional que viene del odio, sino viene de un deseo de justicia. O en este caso del carácter de Dios, que es un carácter justo. Y por eso Dios nos dice, estén en paz con todos, procuren estar en paz con todos. No se vengan, no paguen mal por mal, den lugar a la justa ira de Dios, porque yo, dice Dios, yo voy a vengarme, yo voy a ser quien pague a cada persona lo que merece. Entonces nos dice, dales de beber, dales a tus enemigos de comer, si es que tienen hambre. Y cuando preguntamos, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, porque confiamos en que Dios al final traerá justicia. Yo no tengo que hacerme cargo de eso, Dios hará justicia. Una vez más aclarando, hay momentos y hay situaciones en las que obviamente como cristianos, como seguidores de Jesús, somos llamados a hacer justicia o a buscar que se haga justicia a través de leyes, pero tenemos que tener cuidado. La implicación en los versículos donde se nos habla de no dejar que nuestra ira nos lleve a buscar justicia, porque la ira del hombre no busca la justicia de Dios. La implicación es que cuando nosotros queremos hacer justicia por nosotros mismos, es muy difícil que en nuestro enojo, que en nuestra indignación humana, hagamos realmente justicia sin propasarnos. No sé si han visto en ocasiones videos en internet donde se sorprende a una persona robando y las personas hacen como un arresto ciudadano y a veces se golpea a la persona. Y muchas veces a mí me hace cuestionarme, ¿eso es realmente justicia? ¿Las personas que están haciendo eso realmente tienen un sentido de justicia? ¿O están descargando sus mismas frustraciones? ¿O están descargando tal vez el odio, el resentimiento que tienen hacia otras personas en esta persona? Donde el castigo que se le da ya no es proporcional al crimen, sino está contaminado tal vez por emociones humanas o por resentimientos humanos o por otras cuestiones que pueden estar presentes en nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con eso y dar lugar, como dice aquí, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Y me gusta como lo dice, la justa ira de Dios. La justicia indomable de Dios nos invita a tener esperanza y nos da libertad para amar a nuestros enemigos. La justicia de Dios, indomable de Dios, nos invita a tener esperanza y nos da libertad para amar a nuestros enemigos. La tercera cosa es poder indomable. Aquí vamos a continuar avanzando. Dios presenta en los siguientes versículos a dos criaturas para ilustrar su naturaleza indomable o su naturaleza incontrolable, en el sentido de que no podemos manipular a Dios, no podemos agarrarlo de nuestra mascota, no podemos agarrarlo como un amuleto, decir palabras mágicas y hacer a Dios hacer lo que nosotros queramos. Y Dios presenta al Behemoth y al Leviatán, que son presentados como animales reales. Está haciendo Dios referencia a animales reales, animales físicos, pero también dentro de la descripción tenemos que considerar que el libro de Job es un libro escrito mayormente en poesía, lo que significa que obviamente vamos a encontrar cosas que están descritas de una manera poética, no de una manera tal vez literal, sino poética. Y también en ocasiones pareciera que a esos animales se les dan como elementos míticos, es decir, a lo que nos referimos con eso es que en ocasiones los animales, la descripción pareciera acercarnos a animales que conocemos, pero también hay partes de esa descripción de los animales que nos dicen, ok, entonces no es un hipopótamo, entonces no es un cocodrilo. Entonces realmente es difícil saber a qué está haciendo referencia. Probablemente son animales que existían antes y que hoy están extintos, o tal vez hace referencia a animales que existieron hace mucho tiempo y que estaban implantados todavía en el inconsciente colectivo de las personas de la cultura y se hacía referencia a ellos, no sabemos exactamente. Y vamos a ver un ejemplo, ¿no? Dios presenta primero al Behemoth en los capítulos después de los que leímos, los restantes del capítulo 40.
Dice, el behemoth es comúnmente relacionado con un hipopótamo por la descripción que se da. Dice, echó un vistazo al behemoth. Este es Dios hablando con Job. A quien dice, igual que a ti, come hierba como un buey. Mira qué fuertes son sus lomos y los músculos de su vientre. Su rabo es tan fuerte como un cedro. Esa es la razón por la cual no podríamos decir que es un hipopótamo, por esta descripción que se da de su cola. Los tendones de sus muslos se entrelazan, sus huesos son tubos de bronce, sus extremidades son barras de hierro. Es un excelente ejemplo de la obra de Dios y solo su creador puede amenazarlo. Encontramos entonces estas frases que nos dejan ver cuál es el énfasis, y Dios dice, solamente su creador puede amenazarlo. Y si yo soy el creador, y si yo hice este animal, y si tú ni siquiera, y Job, y si tú ni siquiera puedes hacerle frente a este animal, ¿cómo crees que puedes hacer frente a mí? Es la implicación, es lo que Dios está tratando de decir. Después Dios presenta a Leviatán. El Leviatán es comúnmente relacionado con un cocodrilo, y la palabra Leviatán es usada en la Biblia para describir en ocasiones a Satanás, al enemigo, al acusador. Pero en esta porción de la Biblia, probablemente solamente se refiere a este animal que Dios está describiendo. No hay una implicación realmente muy fuerte como para considerar que esté hablando de Satanás, sino está hablando acerca de un animal. Puedes capturar al Leviatán con un anzuelo o poner un lazo alrededor de su quijada. Puedes atar su nariz con una cuerda o atravesar su boca con una estaca. Te rogará misericordia o suplicará compasión. Querrá trabajar para ti y ser tu esclavo toda la vida. Puedes hacer de él una mascota como un pájaro o darle a tus niñas para que jueguen con él. Dios está hablándole a Job y le está de alguna manera mostrando su poder y recordando acerca de estas cosas y mostrándole dos animales tan poderosos, dos animales tan amenazantes que seguramente nadie querría estar cerca de ellos. Y de alguna manera Job, es Dios mostrándole a Job que si esos animales son tan imponentes, cuánto más el Creador que fue quien los hizo a esos animales. Job 41 del 10 al 11. Y como nadie se atreve a molestarlo a él, ¿quién podrá hacerme frente a mí? Dice Dios. ¿Quién me ha dado algo para que tenga que pagárselo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y Dios está haciendo referencia ciertamente a su poder, pero aún más a lo que ya hablamos, a su justicia. Porque dice, ¿quién me ha dado algo a mí para que tenga que pagárselo? Es bien interesante porque no es lo que nosotros pensamos o la manera en la que nosotros pensamos acerca de Dios. A veces pensamos de esa manera acerca de Dios. Pensamos, si le doy esto a Dios, entonces Él va a hacer esto por mí. Si le doy esto a Dios, entonces Dios va a estar obligado a concederme este deseo. Y pensamos en Dios a veces como, precisamente como lo que Él está diciendo, pensamos en Dios como un animal que podemos domesticar. Así como a nuestro perro le damos a lo mejor alguna galleta, alguna croqueta para que haga algún truco, a veces, sinceramente, a veces queremos relacionarnos con Dios de la misma manera. Es que si le doy esto a Dios, va a brincar, va a dar la vuelta, va a hacer esto, va a hacer el otro. Y Dios dice, no. ¿Quién me ha dado algo a mí para que tenga que pagárselo? Dice Dios. Pues todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Qué puedes darme tú que yo no haya creado? ¿Qué puedes darme tú que yo necesite? Porque si Dios creó todas las cosas, qué cosa creada podemos darle a Dios que Él necesite? Porque si Él la creó, entonces Él no depende de eso. Él no depende incluso de nuestra fe para seguir existiendo, no, como si fuera campanita, como si fuera, a veces como se representa a algunos de los dioses del Olimpo, que la fe del humano le da fuerza. No es así. Y lo que está diciendo Dios es, no puedes controlarme. Y tienes que comprender esa parte de mi ser. No puedes controlarme. Porque Dios comprende la naturaleza del ser humano y comprende que muchas veces queremos hacer eso. Queremos controlarlo. Queremos manipularlo para nuestro beneficio y no podemos hacer eso. Dios es indomable. Job entonces respondió al Señor, sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Hablaba cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos.
Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Job llega aquí a un punto de humildad y de reconocimiento. Job reconoce que Dios es poderoso y que él no. Job reconoce que había estado hablando de cosas de las cuales él no sabía nada o sabía muy poco. Job dice que eran cosas demasiado maravillosas para él, es decir, difícil e imposibles de comprender. Todos los detalles, todo, toda la profundidad de lo que Dios sabe, de lo que Dios es, de lo que Dios hace. Pensamos que podríamos comprender todas las cosas acerca de Dios, pero Job dice, son cosas demasiado maravillosas para mí. Job entonces dice al final, solo había oído de ti. Y eso es importante porque Job está diciendo, tenía algún conocimiento acerca de ti, sabía algunas cosas acerca de ti. Es decir, lo que yo sabía acerca de ti estaba limitado. Era solamente una parte. Conocía tanto que tal vez creía que lo conocía todo, pero no. Ahora te he visto con mis propios ojos, ahora te he experimentado. Y es algo que vimos la semana pasada, ¿no? La gracia de Dios para hacerse presente, para hablar con Job, para responder sus preguntas o para hacerle más preguntas, para tratar con él de manera personal. Y muchas veces es lo que nosotros necesitamos. Habíamos visto que lo que Job hizo durante su discurso, durante cada vez que hablaba, Job buscaba a Dios. Se dirigía a Dios, comenzaba a orar, comenzaba a hacer preguntas y al final Dios respondió. Y Job pudo decir, solamente había oído de ti, Dios. Tenía un conocimiento limitado, tenía un conocimiento muy poco. Pero ahora mis ojos te ven. Ahora te he experimentado de una manera diferente. Ahora conozco quién eres. Y ahora conociéndote puedo responder de la manera adecuada. Y Job dice, y me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. El poder indomable de Dios despierta en nosotros un temor reverente y nos invita a confiar en Él. Finalmente vamos a ver la gracia indomable de Dios. En Job 42, del 7 al 9, leemos: Después de que el Señor terminó de hablar con Job, dijo a Elifaz el temanita: Estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen 7 toros y 7 carneros. Vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud como lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz el temanita, Bildad el suhita y Sofar el naamanita hicieron lo que el Señor les mandó, y el Señor aceptó la oración de Job. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Yemina, a la segunda Sesia y a la tercera Keren Hapuk. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga y plena. ¿Por qué Dios restauró el bienestar de Job? Y una vez más, lo primero que puede venir a nuestra mente es: Dios restauró el bienestar de Job porque Job fue obediente y se humilló. Porque Job hizo lo correcto, entonces Dios restableció su bienestar. Y una vez más tenemos que hacer referencia al principio de retribución. Y como en el libro de Job se nos ha dicho, el principio de retribución no es correcto. No aplica. Por lo menos no aplica en muchas y en gran parte de las situaciones. Una vez más hemos visto cómo no podemos manipular a Dios, no podemos controlarlo. No podemos tomar esto y decir, siempre que obedecemos a Dios, siempre que nos arrepentimos, entonces Dios va a quitar la prueba y Dios va a restaurarnos. No podemos decir eso. Recordemos que todo lo que hemos visto hasta ahora nos ha traído a este punto de decir, no podemos controlar a Dios. Si Dios manda una prueba, no es porque esté enojado con nosotros, es porque en su sabiduría Él sabe lo que está haciendo. Y cuando Dios también nos restaura, cuando Dios nos bendice, también podemos decir lo mismo. No nos ganamos esto, fue parte de la gracia de Dios, de la gracia indomable de Dios. No podemos controlar su gracia. Me gusta mucho una frase que utiliza Andy Stanley porque dice, la gracia es como
como una fiesta de cumpleaños, como una fiesta sorpresa. Dice, si tú planeas tu fiesta sorpresa, en el momento en que tú comienzas a planearla, ya no es sorpresa, deja de ser sorpresa, ¿no? De la misma manera, en el momento que hacemos algo para sentir que ganamos la gracia de Dios, deja de ser gracia y se convierte en algo que estamos ganando por nuestras fuerzas, por nuestros méritos. La gracia de Dios es gracia porque no lo merecemos. Y vamos a volver al versículo, a los versículos que estábamos aquí. Creo que me salté algunos. Okay. A esos versículos. Aquí Dios dice, estoy enojado contigo. Perdón. Estoy enojado contigo y con tus dos amigos, le dice Job a Elifaz y a los otros dos amigos de Job, porque no hablaron con exactitud acerca de mí. Y aquí vemos entonces un problema, ¿no? ¿Qué es lo que Elifaz y sus amigos van a hacer para restaurar su relación con Dios, para quitar el pecado de no haber hablado exactamente acerca de Dios? Dice, y Dios muestra su gracia y dice, mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. Dios establece una forma y dice, ok, Job hará esto y yo voy a aceptar eso que Job haga. ¿Por qué Dios va a aceptarlo? ¿Porque Job es bueno? No, por gracia. No los trataré como se merecen. Eso es misericordia. No los voy a tratar como merecen. No los voy a tratar como merecen por su pecado, sino que les voy a dar una oportunidad. Les voy a proveer una alternativa de cómo obtener gracia. Y finalmente, el ofrecimiento de una alternativa diferente, eso es gracia. Entonces Job, el siervo sufriente, ofrecería un sacrificio y a través de ese sacrificio sus amigos serían bendecidos, sus amigos serían perdonados y recibirían gracia. Gracia indomable significa que Dios nos ofrece algo que no nos hemos ganado. Dios nos ofrece algo que no nos hemos ganado. En su gracia nos invita a participar con Él y extender gracia a otros. No solamente la gracia de Dios no nos da lo que merecemos, sino que nos ofrece algo que no hemos ganado. Nos da un regalo, eso es gracia. Y en su gracia nos invita a participar con Él y extenderla a otros, así como usó a Job. Sigamos leyendo lo que Dios hizo después. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos y hermanas anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra, y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Vemos entonces cómo Dios restaura a Job y nos dice el doble de lo que tenía antes. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Yemina, a la segunda Cesia, a la tercera Karen Japuk. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto Job vivió 140 años y pudo ver 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga y plena. Y obviamente todas las cosas que se mencionan se revuelven en el significado o en la implicación de que es una vida larga y plena, una vida en abundancia. Lo que Dios hizo con Job fue también simbólico, recordándonos la esperanza que tenemos que Dios va a restaurarnos. Es decir, puede que no suceda al momento, puede que no suceda cuando nos arrepentimos tal vez, o cuando perdonamos a otros, porque siempre queremos ver así las cosas, ¿no? Es que si hago esto, entonces ya Dios, esto va a ser lo que detone como la gracia de Dios o la restauración de Dios. Y no, es que esperamos en Dios. Esperamos en su gracia indomable. No podemos controlarla, no podemos manipularla, pero podemos confiar en que Dios tiene gracia y que en su tiempo, a su manera, Dios va a mostrar esa gracia en nosotros con un propósito. Entonces, pensando en esto, pensando en cómo esperamos la gracia de Dios y pensando en su gracia indomable, vamos a leer unos versículos. En Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vemos en el libro de Job el contraste entre el ladrón, el contraste entre Satanás, que quería destruir a Job,
que hurtó y mató y destruyó en la vida de Job. Pero vemos también el contraste de cómo en la restauración Dios restauró la vida de Job en plenitud y en abundancia. Es lo que Dios quiere darnos. Es lo que esas son palabras de Jesús diciendo, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuándo va a suceder? ¿Cómo va a suceder? No sabemos. Su gracia es indomable, pero podemos confiar en ella. Romanos capítulo 8, versículos 18. De hecho, considero que nada se compara con los sufrimientos actuales, con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Las palabras de Pablo, tal vez si estamos pasando por momentos difíciles, tal vez podrían parecer un poco frías, aunque debemos de pensar correctamente que cuando Pablo estaba hablando de estas cosas, Pablo era un hombre que había sufrido mucho. Había sufrido mucho, no solamente por circunstancias aleatorias. Pablo había sufrido mucho maltrato, golpes, apedreamientos. Había sufrido hambres, había sufrido cárcel, había sufrido persecución, abandono. Había sufrido muchas cosas, no por su propia cuenta, sino por ser un misionero, por servir a Jesús, por predicar el evangelio. Había sufrido. Así que sabemos que Pablo no está hablando desde un lugar de confort. Pablo está hablando desde la experiencia. Y tal vez cuando Pablo estaba escribiendo esto, tenía cicatrices en sus manos de las veces que había sido apedreado. Tal vez tenía marcas en su cuerpo. Tal vez tenía en sus manos, a lo mejor estaban entumidas, o algunos huesos ya estaban rígidos por haber sanado tal vez de una manera inadecuada. No sabemos. Pero sabemos que Pablo cargaba en su cuerpo heridas y marcas del sufrimiento. Y Pablo dice, los sufrimientos actuales no se comparan con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y me gusta mucho porque no dice la gloria que habrá de revelarse para nosotros, sino en nosotros. Es decir, que lo que Dios va a traer lo que Jesús va a traer en su reino, la gloria que va a ser revelada en nosotros, no solamente van a ser cosas externas, sino de hecho va a ser algo interno. Y hemos hablado a través de esta serie mucho acerca de cómo hay enfermedades y hay situaciones que se manifiestan en nosotros, que cambian nuestro cuerpo o cambian cómo funciona nuestra mente. Las enfermedades se manifiestan en nosotros, destruyendo nuestro cuerpo, trayendo malestar, trayendo dolor. Y el pensar en lo que Pablo está diciendo con la gloria que habrá de revelarse en nosotros, nos recuerda que esa gloria, hermanos, no va a ser solamente algo externo, sino algo que va a revelarse en nosotros. Es algo que va a transformar nuestros cuerpos y que va a ser evidente en nuestros cuerpos, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestras emociones. Va a revelarse en nosotros. Y qué hermoso pensamiento y qué hermosa realidad para la cual esperar. Esa gloria que va a revelarse en nosotros y la cual, dice Pablo, no se va a comparar. O los sufrimientos que tenemos ahorita, lo que la enfermedad, lo que el pecado ha hecho en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestro espíritu, no se va a comparar con lo que esa gloria va a hacer en nosotros. No solamente va a revertir los efectos de la muerte y del pecado, sino que va a plasmar en nosotros la vida, la plenitud y la abundancia que Dios tiene preparada para nosotros. ¿No es eso grandioso? ¿No es eso algo por lo cual cantar a Dios y alabarlo? El pensar en, especialmente si en ese momento estás pasando por una enfermedad que debilita tu cuerpo, o una enfermedad que debilita tu mente, o cualquier otra situación que nos afecta, resultado del pecado en el mundo. Pensar en cómo en algún momento Dios va a revertir todo eso y cómo Dios va a revelar en nosotros una gloria que va a manifestarse a través de nosotros. La gracia de Dios nos da lo que no merecemos, nos invita a participar con Él y esperar el cumplimiento de sus promesas. De la misma manera que Dios decidió y deseó proveer para los amigos de Job esta gracia, lo hace para nosotros.
Job le dijo a los amigos de Job, le dijo, Job va a orar por ustedes y yo voy a aceptar su oración. Job va a ofrecer sacrificios y yo voy a aceptar ese sacrificio. El siervo sufriente va a interceder por ustedes y yo voy a aceptar esa intercesión. Para nosotros Dios proveó un camino similar a través de Jesús. Y Jesús se presenta a sí mismo como un varón sufriente. Y Jesús se presenta a sí mismo como un sacrificio para perdonar nuestros pecados. Y esta gracia de la que hemos estado hablando, la única manera de poder acceder a esta gracia y la manera en la que Dios la pone disponible para nosotros es a través de Jesús. Y a través de esta gracia indomable que Dios mostró, todos los pecados que en el pasado Él había perdonado, ahora a través de Jesús Dios dice, en Jesús es que voy a pagar todos los pecados. Por eso Jesús muere en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y lo que nosotros hacemos puede hacerse justicia de nuestro pecado, porque Jesús cargó nuestro pecado en la cruz. Esa es la gracia disponible para nosotros. Esas son buenas noticias. Si tú deseas encontrar perdón y restaurar tu relación con Dios, es a través de Jesucristo. Es algo que es un camino que Dios proveyó. El perdón no es algo que nosotros ganamos, es algo que Dios nos regala cuando creemos en Jesucristo. Y Jesús hizo todo el trabajo. Jesús pagó con su vida en la cruz, Él cargó con nuestros pecados, Él vivió una vida justa. Y esa justicia que Él ganó, Dios nos la quiere regalar a nosotros al solamente creer en Jesucristo. Eso es gracia. Eso es una gracia indomable de Dios. Y está disponible para ti en este día. Con solamente poner tu fe en Jesús, con solamente dar una vuelta de 180 grados, dejar el pecado y correr a los brazos de Dios. Déjame orar por ti. Padre, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos has enseñado a través del libro de Job. Gracias por recordarnos de tu gracia indomable, de tu carácter indomable, Dios. Recordarnos que aunque no podemos controlarte, manipularte, no tenemos que hacerlo. Podemos confiar en tu justicia, podemos confiar en tu poder, podemos confiar en tu gracia. Y te damos gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Si deseas recibir notificaciones de los videos que subimos, asegúrate de suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. En la descripción del video encontrarás un enlace donde podrás descargar una guía de preguntas de aplicación que te ayudarán a profundizar y pensar en cómo aplicar a tu vida los principios que acabas de escuchar. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encantaría conectar contigo. Todos los enlaces los encontrarás abajo en la descripción.